No se le cree, es posible. Con este tema, damos la bienvenida a Roberto Duque, abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios. Maestro Duque, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, el hecho de que lo diga el propio Meade, de hecho, voy a compartir una reflexión. Lo veía, dije, bueno, no era parte de, ya se veía venir una propuesta de este tipo, pero rodeado por quien se rodea. Sí, es interesante porque, a ver, el PRI, el gobierno actual está en una percepción de corrupción pues muy seria en los ojos de una gran parte del electorado. Entonces la pregunta es, ¿debía entrar el PRI o el candidato postulado por el PRI a este tema o no? O digamos, pasársela nadando de muertito y pateando el bote para no entrar a terrenos, digamos, que puedan resultar peligrosos, fangosos para el candidato postulado por el PRI. Pero bueno, ya sabemos cuál es la determinación. La determinación es que sí entra a este tema, ¿no? A ver, creo que las condiciones para creerle están inmersas en un conjunto de casos de corrupción sumamente indignantes. Esta nueva generación de gobernadores priistas que se anunció hace algún tiempo, bueno, pues resultaron en muchos casos más mañosos que nunca, ¿no? Digamos, puercos más trompudos aún que los que conocíamos en el pasado. Bueno, todo esto, desde luego, hace difícil o hace, digamos, un gran reto para José Antonio Meade pues, presentar propuestas anticorrupción. Pero creo que el problema va más allá de una persona o incluso de determinado partido o de determinado gobierno. Jacqueline Pechard denunciaba, mejor dicho, un pacto de impunidad que en efecto es multipartidista, porque si bien el PRI se encuentra en estas condiciones que hemos descrito, no está muy claro para dónde voltear. El PAN es un partido que ya estuvo 12 años en el poder, pervivieron muchas de estas malas prácticas y tienen también casos terribles de corrupción. Andrés Manuel López Obrador está acompañado de gente corrupta también hasta la fecha. Su escuela habría sido la mafia del poder, ¿no? Que son los partidos, dos de los partidos en los que se formó políticamente y militó, y bueno, llama mafia del poder, y de ahí viene, ¿no? Además de que sería la institucionalización de la impunidad, esto de la amnistía. De modo tal que yo en realidad creo que es un fenómeno que alcanza pues a todos estos partidos que conforman las coaliciones que conocemos. Y en este sentido, la propuesta que presenta el precandidato del PRI es viable, porque incluso pues ya la líder de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nale, pues ya salió a defenderla, a decir que ellos ya la habían presentado desde hace un año, nada más que no le habían hecho caso a otros partidos políticos, y que es exactamente la misma. Pero es viable esta propuesta que presenta José Antonio Meade. Más allá de quién sea el autor o no, si son buenas ideas, pues hay que implementarlas. Claro, que a la sociedad no nos importa quién la presentó primero. Exactamente. Y a mí me parece, por supuesto, viable. Tiene algunos puntos interesantes. Esto es la certificación patrimonial de los servidores públicos. Creo que hay cuestiones valiosas. Ahora, ya teníamos un muy buen inicio con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se aprobó en 2015, una reforma constitucional importantísima al artículo 113, y que, bueno, ya después vimos que tuvieron problemas las leyes secundarias en materia anticorrupción para entrar, y se ha venido frenando, se ha venido deteniendo el Senado de la República en una irresponsabilidad en este momento. Muy grande. No ha nombrado al fiscal, tampoco ha nombrado, Blanca, como sabes, a 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. A nivel local está más o menos la cosa igual. O sea, todo este Sistema Nacional Anticorrupción, que reitero, es un buen diseño, que podría detener casos de corrupción y detectarlos y penalizarlos mucho mejor que lo hemos hecho en el pasado. La propia clase política es la que la está frenando ante la evidencia de todos nosotros. Entonces, eso tendría que empujarse desde ya. Es decir, se puede ya citar a un periodo de sesiones extraordinario, o bueno, ahora que inicia el periodo de sesiones ordinarias, ya terminar con estos pendientes en materia anticorrupción. Exactamente. Las cosas no se mueven como deben. Y lo veíamos venir, ¿no? Desde hace medio año,
cuando revisábamos todos los pendientes que necesita México para seguir adelante, competitividad, corrupción, seguridad. Bueno, el tema preelectoral pues parece un virus. Ya nos dio, ya lo tenemos todos, los actores políticos por supuesto también, los líderes del Congreso, y el efecto es la inmovilidad. Hasta la próxima elección, vamos a hablar del tema, ¿no? Digo, hasta la próxima elección, hasta el cuando... próximo periodo, ya que pasan las elecciones. Sí, claro, cuando pase la elección, por ahí de medio año retomamos el tema, ¿no, maestro? Sí, no, es algo realmente penoso porque siempre hay algún pretexto para seguir retrasando esto y para que sigan violando la Constitución los propios encargados de hacer las leyes en nuestro país con tantas reformas, tantos nombramientos que tienen pendientes. Entonces, que si ahora es periodo electoral, pues por ser periodo electoral. Que si ya va a ser muy poco tiempo el que estará el fiscal al que eventualmente nombrarían, porque en efecto dura hasta finales de noviembre de este año, sí, porque así es la disposición constitucional. Entonces, pues ya para qué nombrarlo, pues claro, sí, pero pudieron haberlo nombrado hace casi 2 años. Entonces, estamos viendo esto que decía Jacqueline Pechard, de este pacto de impunidad, y en donde creo que no se ve muy promisorio el panorama. A mí personalmente, de lo que hablaban hace un momento, José Antonio Meade, por ejemplo, me parece una persona íntegra. El problema está en que todo este entramado de corrupción y de impunidad es muy difícil, me parece muy difícil, y puede haber otras personas, porque, a ver, lo más fácil, Héctor, es lo visceral, digamos, es decir, todos son unas ratas en el servicio público, en la política, en el gobierno. Bueno, si hacemos un análisis serio, esto no es así. Hay servidores públicos, estoy seguro que ustedes conocen a varios, sin duda, que son honestos, que tienen vocación de servir. En ese rubro yo ubico a José Antonio Meade y a muchos otros, a lo mejor a Margarita Zavala, yo personalmente también la catalogaría ahí, incluso gente que está en el equipo de López Obrador, como Olga Sánchez Cordero, por mencionar otro par de casos. Sin embargo, ¿podrán estas personas, cuando estamos en este cúmulo de intereses, resolver el problema? O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo me acuerdo, después de corrupción que quedó acreditada de muchos gobiernos priistas antes del año 2000, llega Vicente Fox al gobierno, la promesa era un nuevo amanecer para México, justo para acabar con la corrupción, gracias a la alternancia. ¿Y qué fue lo que vimos? Mira, yo me acuerdo de los panistas que decían que era ridículo, y sí lo era, por cierto, que la Secretaría de la Contraloría, de la Función Pública, la conocemos ahora, estuviera inserta en el Poder Ejecutivo, o sea, que fuera el jefe del secretario de la ahora Función Pública, pues fuera el presidente de la República. Y sí es ridículo, ¿no? Se quejaban de que los priistas ponían ahí a sus amigos. Bueno, pues llegan los gobiernos panistas y ponen ahí a sus amigos también, durante los 12 años que estaban, o sea, permanece en el Ejecutivo y sigue ahí, ¿no? Y en fin, y lo que ya señalé del caso de López Obrador, que pues también, por supuesto que no ha estado exento, ni lo estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, de estos casos de corrupción. Entonces, como no se ve muy alentador el panorama para establecer un nuevo arreglo, un nuevo pacto social en donde se barra la escalera de arriba para abajo y de verdad todos entremos en un modelo en el que estemos comprometidos para combatir la corrupción, pues entonces por lo menos trabajemos en el modelo que ya existe del Sistema Nacional Anticorrupción y que dejen de hacerse patos los partidos y los legisladores y por fin se consolide este mecanismo. Perfecto. Roberto, muchas gracias, como siempre. Gracias. El agradecido soy yo. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias. Roberto Duque con nosotros. Exactamente.